realidad es que tenemos que analizar la situación, ¿sí? Porque la empresa, si viene de una empresa de servicios eventuales, en teoría, esta empresa tiene que cumplir con todos los requisitos que corresponden y por lo general cumple con todos esos requisitos, porque si no, no puede funcionar. Entonces, si la empresa de servicios eventual manda a un trabajador eventual para que preste sus servicios en otra empresa usuaria y se cumple la normativa establecida en el 1694 y además lo que establece el artículo 99, contrato eventual, obviamente que no hay responsabilidad solidaria. ¿Por qué habría de haberla si el trabajador, o sea, hay responsabilidad de la empresa de servicios eventuales, ¿sí? Pero si todo está, a ver, si la empresa lo tenía bien registrado, le paga el salario, paga los aportes y todo como corresponde, y la empresa cumple con los requisitos del decreto y lo envía al trabajador, a la empresa usuaria, y lo envía por 30 o 35 días a cumplir una labor y luego vuelve, está todo en orden. La responsabilidad solidaria se va a hacer operativa cuando alguno de estos engranajes no funcione bien, o bien cuando la empresa de servicios eventuales haya incumplido con los requisitos del decreto, o bien cuando envíe un trabajador eventual con la figura de la eventualidad y que en el tiempo devenga como un trabajador de carácter permanente. Es decir, hay responsabilidad solidaria cuando de alguna manera se incumple con la ley. Porque todos estos artículos lo que quieren evitar es el fraude laboral. Entonces, si de alguna manera y con estas figuras, ya sea la eventualidad o la tercerización, se han afectado derechos de los trabajadores, las empresas principales son responsables solidariamente siempre. ¿Se entiende? Cuando hablamos de servicio tercerizado, por ejemplo, cuando un banco contrata a una empresa de servicios de limpieza, ahí tenemos que cumplir como empresa que recibe la prestación del servicio con lo establecido en el 30. ¿Te acordás lo que decía el 30? Tenemos que ver que los trabajadores estén debidamente inscritos, tener su CUIL, su ART, sus recibos de haberes, su cuenta. Es decir, yo que subcontrato un servicio, deberé ver si la empresa que subcontrata cumple con todos los requisitos pertinentes. Porque si alguno de esos requisitos no se cumpliera, el trabajador va a ser solidariamente responsable a ambas empresas. Y acordate que ahí también hay toda una cuestión en relación a si la actividad es principal o es secundaria y a las teorías restrictivas y amplias con respecto a ese tema. Es decir, cuando yo hablo de responsabilidad solidaria, en principio digo sí, pero, a ver, cada situación amerita que se examine y se vea si ha habido o no responsabilidad de las empresas, ¿se entiende? Ahora, si de alguna manera la situación ha dado lugar a un fraude laboral, no cabe duda. Ok, genial. Y con respecto a esto de la responsabilidad solidaria, entonces, por ejemplo, sería si se pasa el tiempo que se considera eventual, ahí el trabajador podría reclamarle a las dos empresas, a la empresa usuaria y a la empresa de... A la empresa de servicios eventuales y aquella para quien efectivamente presta el servicio. Porque si hace un año que está prestando su servicio a esta empresa, la pregunta es, ¿quién es el empleador? Principio de supremacía de la realidad. En los papeles, el alta se la dio la empresa de servicios eventuales, pero en la realidad, y teniendo en cuenta la principal obligación que tiene el trabajador de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, y aplicando el principio de supremacía de la realidad, si yo te pregunto quién es su empleador, la respuesta es aquella empresa que recibe la prestación del servicio del trabajador, o sea, la usuaria. ¿Se entiende? Pero aún así de que la empresa usuaria sea el verdadero empleador, también hay responsabilidad solidaria. Eso es lo que me marea un poco. Porque si la empresa usuaria es la empleadora... Sí. Claro.
Ok, genial. El trabajador demanda ante el incumplimiento de una obligación a la empresa de servicios eventuales y también a la usuaria. Después su señoría va a analizar si correspondía o no la eventualidad y demás. Eso será cuestión o materia de prueba. Y en relación a los tercerizados, el trabajo tercerizado es, por ejemplo, si una empresa, como por ejemplo las Marías, que ustedes la conocen, la de la yerba mate, los cereales y todo ese tipo de cosas, necesita repositores. Mejor dicho, un supermercado necesita repositores para los productos de las Marías. Entonces la pregunta es, ¿el supermercado puede decir, bueno, las Marías va a mandar sus propios repositores? O el supermercado puede decir, vamos a contratar un servicio tercerizado para que haga el servicio, para que preste el servicio. En ese caso serían solidariamente responsables ambas empresas. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. El trabajo tercerizado y el trabajo eventual, como así también el tema de la responsabilidad de las empresas por fraude, por relacionarse como grupo económico, es muy complejo. Es muy complejo para nosotros los abogados y es muy complejo para todos, porque siempre es difícil encuadrar la situación, pero hay que tener presente que el trabajador eventual que estuvo en una empresa usuaria durante un año, eso ya dejó de ser eventual, con lo cual son todos responsables por el incumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Son todos responsables. La cadena de responsabilidad en este tipo de trabajadores siempre está presente, porque la ley lo que quiere es protegerlos. Entonces, si yo te contrato a vos, empresa de servicios de limpieza, vos tenés un accidente y yo no constaté, que la empresa tuviera la RT, ese trabajador, ¿qué hace? Por ser entonces empleado de la empresa de limpieza que no tenía RT, ¿queda librado a su buena suerte? No, le va a exigir a la empresa donde presta el servicio que cubra ese accidente. ¿Se entiende? A eso se refiere la responsabilidad solidaria fundamentalmente, a tratar de proteger los derechos de los trabajadores que se podrían ver burlados a través de este tipo de figuras. Genial. Y después tengo otra duda, no sé si algún compañero tiene alguna duda de este tema, porque voy a cambiar de tema. Yo tengo una más sobre este tema, perdón, del evento. Una cortita, gracias. Quería saber cómo era el tratamiento que dice que un trabajador puede estar suspendido 45 días y que si no le dan otro trabajo que se puede considerar despedido. ¿Qué pasa si, dentro de esos 45 días, ¿no? A mí me ofrecen un trabajo y lo rechazo? A los 30 días, ¿qué pasa? Bueno, lo puedo rechazar, pero ¿por cuánto tiempo puedo estar rechazando? No puede rechazar. Si un trabajador eventual está suspendido, la ley permite que esté suspendido durante 45 días, ¿sí? Pero le da al empleador, o sea, la empresa de servicios eventuales, le impone la obligación de buscarle una nueva actividad a ese trabajador. Entonces, cuando la empresa de servicios eventuales consigue o darle ocupación a ese trabajador, debe notificarle por carta documento directamente que se debe presentar en tal horario, en tal día y en tal lugar a prestar servicios en tal empresa. Debidamente notificada y dentro de los parámetros que establece la ley, el trabajador o la trabajadora deberán acudir al trabajo. Sí. Sobre todo, vuelvo a reiterar, si ello se da dentro de los parámetros establecidos por la ley. Si el trabajador o la trabajadora, espera un segundito, termino. Si el trabajador o la trabajadora debidamente notificado no se presentará a trabajar en el término de 48 horas, conforme se le está informando por carta documento, se considera abandono de trabajo. ¿Se entiende? Sí. Esa es la situación. O sea, el trabajador tiene que ir a trabajar,
porque si no se considera abandono de trabajo y por lo tanto extinción de la relación laboral sin derecho a indemnización. Ahora sí, claro, pero no, eso, que el nocturno, por ejemplo, que dice que no está obligado a aceptarlo. Si a los 40 días me ofrecen uno que es nocturno y yo no lo acepto porque, no sé, porque no quiero trabajar de noche. O sea, ahí vuelven a tener 45 días como para poder ofrecerme trabajo. No vuelven a tener 45 días. Si yo, por ejemplo, el tema de la nocturnidad es un tanto especial, pero yo te pongo otro ejemplo, que es el siguiente. El tema sería, por ejemplo, porque el de la nocturnidad a veces es viable y los trabajadores no se quejan tanto de eso, porque a veces yo he tenido situaciones de trabajadores que han cumplido el horario nocturno, pero el tema, por ejemplo, es si yo te consigo un trabajo como empresa de servicios eventuales fuera del radio establecido por la ley, o sea, los 30 kilómetros que la ley establece, ahí sí el trabajador se puede negar. Pero si el trabajador se niega, ahí estará amparado por la ley. En todo caso, deberá decirle al trabajador, deberá decirle al empleador que le dé un trabajo dentro del radio establecido por la ley, bajo procedimiento de considerarse despedido. Ahí sí, ¿entendés? Cuando la empresa de servicios eventuales notifica, si vos estabas trabajando en un laboratorio, trabajaste 20 días en ese laboratorio, volvés, y entonces te notifican para trabajar en otro laboratorio, en la parte administrativa. En el que te fuiste trabajabas de 9 a 2 de la tarde y en este vas a trabajar de 8 a 15 horas. Y te notifican dentro del radio previsto y con todas las de la ley. Si vos no vas a trabajar, la empresa te despide, estando debidamente notificado porque se considera abandono. Ahora, si te manda a realizar un trabajo que excede el radio o que no está dentro de las previsiones establecidas por la ley, vos podés decir, no, yo no voy. Y usted a mí no me puede despedir, tiene que buscarme otro trabajo. Entonces, ahí, esos 45 días a veces son un poquito flexibles. El 342/90 hablaba de 90 días. Acá yo puedo extender un poquito más el tiempo, hasta tanto yo le consiga un trabajo. Pero ojo, también todo dependerá de que el propio trabajador se sienta injuriado y reclame y se dé por despedido. Claro, por ahí también puede haber unos días más, qué sé yo. Listo, gracias. Bueno, Sofía, ¿cuál era el otro tema? La otra duda era del trabajo no registrado o registrado defectuosamente. Hay una parte en la Ley Nacional de Empleo, el artículo 11, habla de la intimación previa y dice el artículo que el trabajador realiza la intimación y si el empleador no responde y soluciona el problema, ya sea registrarlo o mejorar la registración, en esos 30 días se le va a cobrar la multa. Pero en el libro creo que mencionaba el plazo de que tenía 2 meses para corregirlo, pero sí o sí tenía que responder en 30 días para que no le caiga la multa. Tipo, si no respondía en 30 días, se da como que nada, no lo va a hacer. Entonces mi duda es cuál de las dos. O sea, si son las dos, de que tiene que responder dentro de los 30 días. No, es así. Cuando un trabajador intima al empleador a que lo registre correctamente, debe cumplir los requisitos del 11. Entonces, ¿qué dice el 11? Intimar fehacientemente. En ese telegrama debe denunciar los datos de la relación laboral, su categoría, su remuneración, su fecha de ingreso y su fecha de egreso. Además, el artículo dice que la relación laboral debe estar vigente, ¿sí? Y además dice que deben enviarse copia a la AFIP, plazo 24 horas, porque si no, no se hace operativa la multa. Pero cuando el trabajador le reclama, le otorga al empleador 30 días para hacer la registración correctamente. Entonces, el empleador va a responder a esa intimación. El empleador siempre responde. Habrá 2 maneras de responder. Acogiéndose a ese plazo dentro del cual va a registrar correctamente al trabajador o va a registrarlo como corresponde,
o bien va a contestar esa intimación negando el reclamo, en cuyo caso, ante esa contestación, el trabajador no le quedará más remedio que darse por despedido e iniciar las acciones correspondientes. ¿Se entiende? El plazo se lo otorga el trabajador al empleador para que registre la relación laboral. El empleador le va a contestar o que la registra o va a rechazar los términos de su telegrama. Si rechaza los términos de su telegrama, ese plazo ya no tiene sentido de ser. ¿Se entendió? Sí. Genial, listo. Es igual Gracias. que cuando el trabajador le reclama al empleador que le entregue los certificados de trabajo. Le da un plazo de 30 días para que se los entregue. Si vencido ese plazo no los entrega, ahí recién va a intimar por 48 horas y se va a hacer efectiva la multa que prevé el artículo 80. ¿Sí? Ahí, cuando el tipo reclamó, el empleador dijo, desconozco todo su reclamo, ya no existe plazo, ya no va a registrar y ya se hacen operativas las multas del 8, del 9 y del 10, conjuntamente con la liquidación, la indemnización por antigüedad, el preaviso, integración del mes de despido y todo lo que le corresponda. Genial, listo. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Hola, profe. Sí, yo tengo una consulta. ¿Quién habla? Mariela. Mariela, ahí está, sí. No se veía la rayita celeste. Bueno, en el tema de la registración del contrato de trabajo, habla de la edad mínima. La edad mínima es 16 años. Sí. En el caso de que el menor esté emancipado y sea menor a 16 años, ¿podría contraer contrato de trabajo? La única emancipación que tenemos hoy es la emancipación por matrimonio. Sí. En algunas cuestiones del derecho civil, incluso emancipado por matrimonio, tiene que requerir de la autorización de sus padres, pero en el caso puntual de la emancipación por matrimonio, podría sí realizar un contrato de trabajo sin previa autorización. Ok, y después habla de los derechos sindicales, que son a partir de los 16 años. Siempre, sí. O sea, sí, en eso no hay problema. Siempre. Cualquier trabajador, ya sea, porque hoy en día, lo que pasa que en el libro, no me acuerdo si está con la reforma del código, no me acuerdo, lo que pasa que hoy en día todo el tema de los menores, de las capacidades de los menores, ha variado mucho con la reforma del 2015, del Código Civil. Hoy tenemos el menor hasta los 13 años, que es el menor adolescente, y hoy el menor adolescente tiene mayores capacidades que las que tenía en el viejo Código de Vélez. Y después tenemos de los 13 años a los 18. Y en materia de contrato de trabajo se mantienen los 16 para trabajar en tanto y en cuanto exista autorización de los padres y dentro de los cánones previstos para los menores en la realización de los trabajos, ¿sí? En cuanto a jornada y horario y peligrosidad del trabajo. Si estuviera emancipado, en materia civil todavía tiene algunas restricciones, pero en materia laboral puede trabajar. Y el menor que tuviera menos de 16 años puede trabajar, pero solamente 3 horas y siempre en empresas familiares. Está bien. Entonces los derechos sindicales no correrían para los menores de 16 años que están trabajando. No, porque los menores de 16 años a los que me estoy refiriendo yo son aquellos que están trabajando solamente 3 horas y en empresas familiares. Cuando hay conflicto, o si hubiera algún conflicto, a ver, ¿qué quiero decir? El derecho de familia está por sobre el derecho del trabajo, es decir, yo no le puedo reclamar a mi padre nada, porque bueno, y las relaciones familiares son diferentes. Aún el menor trabajando se va a privar a las relaciones familiares que a las relaciones laborales. Y en este caso puntual, mucho más,
porque el menor de 16 años solo puede trabajar en empresas familiares. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo que me ayuda a mí en una pequeña pyme de 9 trabajadores y a lo mejor me ayuda en la parte administrativa lunes, miércoles y viernes 3 horas por día. Yo le pago un salario, él está trabajando, le pago algo obviamente, pero no es el mismo trabajador del que tiene 16 y está autorizado por los padres para trabajar. Y entonces, como está en el engranaje de una empresa, todo trabajador que esté en el engranaje de una empresa tiene derecho a la representación sindical. Ok, genial. ¿Yo? Sí, y la diferencia entre, o sea, porque dice que a los 16 años tiene derechos sindicales, pero a los 18 solamente se puede afiliar. Claro, porque a partir de los 18 años puede ejercer ese derecho libremente y además entonces, y en virtud del ejercicio de ese derecho, incluso puede ser delegado gremial, porque ya es mayor de edad. En cambio, el de 16 años es menor, tiene la autorización de sus padres, pero tiene derecho a ser representado ante cualquier circunstancia en que se vieran afectados sus derechos. Por ejemplo, si en una empresa lo hago trabajar en horario nocturno, la propia representación sindical podría intimar al empleador a que corrigiera esa situación. A eso se refiere cuando se habla del derecho de representación sindical. Pero un menor de 16 años no puede participar en el sindicato y mucho menos ser delegado gremial, pero a partir de los 18 años sí. Y eso lo vamos a ver cuando veamos toda la parte del derecho colectivo, vamos a ver que a los 18 años se puede ser delegado gremial. ¿Cuántos trabajadores tiene que tener una empresa para tener un delegado gremial? ¿Sí? Ok, muchas gracias. No, al contrario, lo importante es que entiendan y que estén preparados también para rendir su examen, pero más que eso, que lo aprendan, que lo incorporen. Bueno, cualquier cosa, si tienen algún temita con el trabajador eventual o con el tercerizado o con cualquiera de ellos, en el 31, con el grupo económico, ese es todavía más complicado porque además tiene relación con lo que es las sociedades, porque es como descorrer el velo societario y demostrar que hay grupos de empresas conectadas que lo están siempre para provocar situaciones fraudulentas en el caso de un trabajador, como por ejemplo fraccionar su antigüedad. Son bastante complejos esos artículos, pero bueno, ahí están y hay que estudiarlos y lo que tienen es que se dan un montón en la vida diaria. Bueno, seguimos adelante con las modalidades contractuales, a ver si podemos cerrar este tema el día de hoy y después ya vamos a ver el viernes cualquier duda que ustedes quieran resolver y vamos a ver un poco de remuneración, hasta donde lleguemos para que se incorpore al parcial, hasta donde lleguemos. Bueno, modalidades del contrato de trabajo. Bueno, retomo desde la clase pasada. Recuerden que hay un artículo en la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo 90, que tiene el principio de indeterminación del plazo. El contrato por excelencia, el que nosotros estamos estudiando, es el contrato por tiempo indeterminado. Es el contrato individual de trabajo que nosotros estudiamos y cuyas características ya hemos repetido, como que es no formal, como que es bilateral, es oneroso, es intuite persona, o sea, es de carácter personal, y no sé si es conmutativo. Bueno, ese es el contrato por excelencia que nosotros estudiamos. Pero a ese contrato o a ese tipo de contrato hay excepciones, digamos, vamos a llamarla como excepciones o diferentes modalidades, como por ejemplo el contrato de trabajo a plazo fijo, el contrato de trabajo eventual, el contrato de trabajo por temporada y el famoso contrato por grupo o por equipo, que tiene algunas particularidades o caracteres que vamos a resaltar, porque lo interesante es que ustedes comprendan las características propias de cada uno de estos contratos.
El primer contrato es el contrato a plazo fijo. En teoría, ese contrato claramente tiene un plazo determinado. Es decir, cuando yo contrato a un trabajador para que preste servicios en mi empresa durante un determinado tiempo. Esos contratos a plazo pueden ser de 1 año, 6 meses, 2 años, 3 años, pero también vamos a tener en cuenta otro artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que dice que cuando los contratos de trabajo a plazo se reiteraran en el tiempo, transcurridos 5 años, ya se transformaría en un contrato de trabajo a plazo por tiempo indeterminado. Es decir, si yo te contraté a vos por 2 años, después di de baja ese contrato y te volví a contratar por otro año más, después volví a contratarte por 2 años más, ya cuando se han cumplido 5 años de sucesivos contratos a plazo, ese contrato se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. Lo importante de esta modalidad tiene las mismas características que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Ahora bien, hay algo importante en este contrato que es que en la mayoría de los casos es un contrato que se hace por escrito, como el eventual o como el contrato de trabajo por temporada, y también se aconseja que sea por escrito el contrato de grupo o por equipo, que ahora vamos a ver la diferencia entre el contrato de equipo y el contrato por equipo. Pero si cualquiera de estas modalidades contractuales no se hiciera en forma escrita, recuerden siempre que será el empleador quien deberá aprobar la modalidad que invoca. Y en el caso del contrato de trabajo a plazo, en teoría siempre debe hacerse por escrito porque es, digamos que es mejor para ambas partes, pero sobre todo para el empleador. Entonces, el contrato de trabajo a plazo puede hacerse por 3 meses, puede hacerse por 4 meses, por 5 meses, por 6 meses. La diferencia es, primero la que ya les dije, los sucesivos contratos y que transcurrido el plazo de 5 años se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta en el contrato de trabajo a plazo es la extinción del mismo y la forma en que este contrato a plazo debe extinguirse. Si yo he celebrado un contrato de trabajo a plazo por 6 meses, yo debo preavisar 1 o 2 meses antes de la finalización del plazo que el contrato se va a extinguir, ¿sí? Cumplido enteramente los 6 meses, el trabajador se va de la empresa sin ningún tipo de inconveniente. Pero si el contrato de trabajo fuera superior a 1 año, deberé preavisarlo de la extinción también 1 o 2 meses antes de que se produzca la fecha de la extinción, pero además deberé abonarle una indemnización que es equivalente al 50% de la indemnización que le hubiera correspondido por el año de trabajo. Esta es una característica del contrato a plazo y surge concretamente del juego armónico de los artículos 95, 250 y 247, a tener en cuenta en el contrato de trabajo a plazo. Si yo tengo un contrato de 18 meses, sucede lo mismo. 1 o 2 meses antes de que se produzca la extinción, tengo que notificarlo sí o sí, ¿sí? Y cuando se va, pagarle la liquidación pertinente a los últimos días trabajados o al último mes trabajado, entregarle la certificación de servicios concretamente por el tiempo trabajado y además abonarle 50% de su indemnización por antigüedad. Eso si nos manejamos dentro de los cánones normales, ¿sí? Ahora, si yo no cumpliera con el preaviso correspondiente y ese contrato de trabajo se extendiera más allá de lo previsto, y el empleador lo dejara pasar, en ese supuesto, supongamos que el contrato se extinguía el 25 de julio. Convengamos que el 25 de junio o antes yo ya debería haber estado notificando esa extinción. Si yo no lo hice,
y llegamos al 25 de agosto y ahí me doy cuenta que esta persona sigue trabajando, yo, si le envío un preaviso y una notificación, digamos, porque ya no sería preaviso, una notificación y le digo, te comunico que a partir del día de mañana ya no trabajas más porque tu contrato se extinguió el 25 de julio, ¿sí? Próximo pasado. Entonces, liquidación final e indemnizaciones a disposición conforme liquidación contrato a plazo. ¿Qué va a decir el trabajador? No, esto ya no es un contrato a plazo, porque fue más allá de lo previsto, se transformó en un contrato por tiempo indeterminado, por lo tanto, si me vas a despedir, me tenés que pagar la indemnización correspondiente. Por eso hay que tener muy en cuenta que hay que cumplir con los requisitos establecidos en estos artículos para evitar complicaciones, ¿no? Entonces, fíjense que en el contrato de trabajo a plazo o de trabajo a plazo fijo o determinado, en forma expresa y por escrito se determina el tiempo de su duración, ¿sí? Y en el contrato de trabajo a plazo fijo, este durará hasta el vencimiento del plazo convenido y no pudiendo superar los 5 años. Debe preavisarse siempre, ¿sí? Y el preaviso podrá ser entre 1 o 2 meses anteriores a la extinción del contrato. ¿Está? Podría suceder también que el contrato se interrumpiera antes de tiempo. Supónganse, siempre tienen que hacer la diferencia entre si es inferior a 1 año o superior a 1 año el plazo de duración de ese contrato. Si es de 6 meses y se cumple, el trabajador se va preavisado sin ningún inconveniente. Ahora, si yo estaba trabajando, tenía un contrato a plazo por 6 meses y a los 2 meses o a los 3 meses se produce la ruptura de ese contrato, entonces yo tengo derecho como indemnización a que el empleador me pague los 3 meses faltantes. ¿Se entiende? Y lo mismo va a suceder en el caso de que hubiera una ruptura ante tempus en un contrato a plazo superior a 1 año, teniendo en cuenta las previsiones que la ley tiene y el cumplimiento del tiempo no establecido en el contrato. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Si el contrato a plazo es de, supongamos, 6 meses, como el ejemplo, y a los 2 meses, por alguna razón, el empleado no rinde o X cosa, y yo quiero dar por rescindir el contrato, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Existe? ¿Qué sería que el empleado no sirve? No, o supongamos que lo contraté porque pensé una producción X y las circunstancias, pandemia. Viene una pandemia y me doy cuenta que no voy a vender lo que tenía proyectado y quiero rescindir ese contrato. Y bueno, Mariana, rescindilo, pero pagale lo que le corresponde. ¿Lo tengo que pagar completo? No hay... De la única manera, a ver, si vos hubieras querido, porque si no, si era por una producción o algo así, podrías haber hecho un eventual. Pero si vos lo contrataste a plazo por 6 meses, a ver, principio de agilidad en los riesgos. Yo no tengo la culpa si a vos te fue mal en la empresa. Vos me contrataste por 6 meses. La ley dice que me tenés que pagar. Yo quiero cumplir con mi trabajo como corresponde. Si vos a los 3 meses vas a romper ante tempus mi contrato o antes de tiempo mi contrato porque entendés que no vendés, y bueno, Mariana, lo lamento, pero yo no tengo la culpa. Agilidad en los riesgos. Yo no tengo por qué pagar el riesgo empresario. Ok. Acá con Mariana tenemos la representante de las cámaras empresariales. ¿Dónde está el representante del sindicato? No, porque los contratos de alquiler tienen una cláusula de rescisión. Sí, pero es un contrato de alquiler. No está bien. Es un contrato de alquiler, es un contrato de locación.
regido por las normas del Código Civil y Comercial, en donde juega la voluntad de las partes y el único límite son la moral y las buenas costumbres. Pero acá, el límite del contrato de trabajo no lo ponen las partes, lo pone la ley, y son normas de orden público que no pueden ser dejadas de lado porque a mí me vaya bien, o porque yo me haya equivocado, o porque me vaya mal, o porque quiera dejar la cuestión así. ¿Se entiende? Está bien que haga estas acotaciones, Mariana, en su calidad de representante de las cámaras, porque nos ayuda a desentrañar la naturaleza de lo que es el derecho del trabajo en relación al orden público laboral y a la importancia que tienen sus normas en la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Ese es el tema del derecho del trabajo. Es muy protectorio. Una consulta más. En la pirámide de la... No me acuerdo cómo se llamaba la pirámide esa que ponía la Constitución arriba de todo. La pirámide jurídica. Eso. Y estaban la OIT. ¿Están a la par o una está sobre otra? Bueno, ese es un debate del derecho constitucional. Te explico la postura de la profesora, la postura de la profesora participando en la doctrina, ¿no? Porque nosotros discutimos mucho con un profesor de UCES, para él están arriba, para mí están abajo, no están abajo para mí. Yo les enseño a los alumnos que en la punta de la pirámide está lo que se denomina el bloque constitucional. El bloque constitucional está constituido por la Constitución de la Nación Argentina y por los tratados internacionales ratificados por ley interna por nuestra Constitución. Y muchos de esos tratados ratificados por nuestra Constitución son convenciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, aquellos ratificados de OIT tienen el mismo rango constitucional que la Constitución de la Nación Argentina. ¿Tá? Yo participo de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad en la punta de la pirámide. No pongo los tratados internacionales por sobre la Constitución. ¿Existen tratados internacionales de la OIT que la Argentina no los reconozca? Sí. ¿O no? Sí, ah, sí. Ok. Es decir, a ver, hay los tratados, nosotros, yo siempre digo, una cosa son los tratados de derechos humanos, que están todos reconocidos, y esos en definitiva son los más importantes a los efectos del reconocimiento del bloque constitucional. La OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, no hace tratados, sino que hace convenciones, ¿no? Y esas convenciones o esas normas de OIT, muchas nosotros las hemos incorporado a nuestro derecho. Por ejemplo, hay convenciones como la 95, como la 198, que nosotros las incorporamos al derecho interno. ¿Se entiende? Entonces, están incorporadas, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con sueldo anual complementario, con la remuneración, con el trabajo decente, ha sido incorporado acá. Pero en la punta de la pirámide, fundamentalmente, están los tratados de derechos humanos, que tienen un montón de normas relacionadas con el trabajo. Pero sí hay cuestiones, por ejemplo, en materia de trabajo eventual, en materia de agencias de colocación y demás, la OIT ha fijado algunos parámetros de los cuales nosotros no compartimos. Nosotros tenemos nuestros representantes en la Organización Internacional del Trabajo, incluso uno de los docentes de la cátedra, el doctor Corrés, es uno de nuestros enviados a las organizaciones cuando se reúnen en Ginebra, todos los que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo. Y hay un sinnúmero de normas, muchas de las cuales nosotros reflejamos en nuestra ley también, pero no todas. Ok. No son como los tratados de derechos humanos. Igual hay muchos tratados que tampoco están ratificados por el Congreso, Ojo. Nosotros tenemos 14 tratados de derechos humanos ratificados por el Congreso de la Nación, que están al lado de la Constitución, pero hay muchos tratados internacionales. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá Martina dice, si el empleado quiere rescindir, se toma el tratamiento como cualquier renuncia normal. Bueno,
A los efectos del derecho civil, Martina, que es de donde vienen estas palabras, una cosa es rescindir y otra cosa es renunciar. Nosotros no rescindimos en nuestra materia, nosotros renunciamos. Acá no se produce la rescisión del contrato de trabajo. Vas a ver que en los modos de extinción del contrato de trabajo vas a encontrar el despido directo, el despido indirecto, la renuncia, el mutuo acuerdo, pero nosotros no rescindimos. El contrato de trabajo no se rescinde. Como decía Mariana recién, puedo rescindir o tener una cláusula de rescisión en el contrato de locación, pero no en un contrato de trabajo. Ahora sí, el trabajador puede renunciar, claro está. Eso seguro que puede suceder. Claro, pero La como renuncia una renuncia normal. es muy caliente, porque muchas veces las renuncias son forzadas, son renuncias con promesas de antigüedad, o sea, de pasar a otra empresa. La renuncia también es un instituto bastante complejo y que da lugar a mucho. Pero bueno, volvamos a modalidades porque ya vamos a llegar a la renuncia, ¿no? Volvamos a las modalidades. Bueno, ¿se entendió entonces lo que es el contrato de trabajo a plazo fijo? Tengan en cuenta, ahí vean ustedes, les pido por favor, que tengan en cuenta estos artículos, El 95, que es despido antes del vencimiento del plazo y la indemnización que le corresponde. El 250, que es la extinción propiamente del contrato a plazo. Y el 247, que es un artículo que más adelante vamos a estudiar. Pero, ¿por qué decimos el 247? Porque lo que le pagamos al trabajador cuando extingue el contrato a plazo, cumplido totalmente y con el preaviso formal realizado, le pago el 50% de la indemnización por antigüedad. Y ese artículo refiere al 50% de la indemnización por antigüedad en casos de despido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo. Pero tomamos la parte de la indemnización. Por favor, tengan en cuenta esos artículos porque son los que tienen que ver con el contrato de trabajo a plazo. Ahora vamos a ver el contrato. ¿Se entendió entonces el contrato de trabajo a plazo? El contrato de trabajo a plazo es muy especial y tiene mucho más salida, por así decirlo, el contrato de trabajo eventual que el contrato de trabajo a plazo. Porque tengo que pagar siempre una indemnización en el contrato de trabajo a plazo cuando se extingue, ¿no? Entonces me conviene más un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, un contrato de trabajo eventual. Los bancos lo usan mucho en el contrato de trabajo. Eso te iba a preguntar, digamos, esta modalidad, ¿qué tipo de empresas se utiliza? Se usa mucho en los bancos. Muchas veces los trabajadores los empleados se van al banco y hacen un contrato de 3 meses, luego vuelven a renovar 3 meses, y durante los 6 meses se denomina el contrato de trabajo por tiempo determinado. Pero de alguna manera, ojo, tengan en cuenta que el contrato de trabajo a plazo, por supuesto, y hay la alta temprana corresponde, individuo, con categoría, con soldado, ahí los derechos el trabajador son los mismos que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, como así también son los mismos los deberes del empleador. ¿Sí? Puede ser que se utilice, por ejemplo, como un periodo de prueba. Por ejemplo, mi novio trabaja en la heladería, siempre lo menciono, y lo contrataron por 6 meses con un contrato a plazo fijo. Bien. Y ahí se lo renovaron, entre comillas, y le hicieron uno por tiempo indeterminado. Bien. Lo que pasa, que ahora vamos a ver el periodo de prueba, lo que pasa es que el periodo de prueba es solo por 3 meses. Claro. No podés superar los 3 meses. Y es un periodo en el cual, si yo, por alguna circunstancia, empleador, quiero extinguir la relación o dar por resuelto ese contrato, lo hago sin necesidad de invocar causa y solamente pagando 15 días de preaviso. Eso está previsto en el 92 bis de la LST. ¿Sí? Ahora bien, siempre y cualquiera de estas modalidades que nosotros estamos estudiando, e incluso el periodo de prueba, tengan en cuenta que el trabajador tiene todos sus derechos en cualquiera de estas modalidades, de la misma manera que el empleador debe cumplir con todas sus obligaciones. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta, Bueno, ¿qué pasa con el contrato de trabajo a temporada? ¿Sí?
El contrato de trabajo a temporada lo tienen en el artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por supuesto que en el libro también tienen mucha información respecto de esto. Yo lo que hago, como siempre, en la clase es tratar de extractar lo más importante, porque bueno, no puedo decir todo lo que dice el libro, ¿no? Pero bueno, siempre la ley es fundamental para mí. Entonces, en el artículo 96 nosotros tenemos legislado el contrato de trabajo por temporada. En principio, el contrato de trabajo por temporada es de prestación discontinua, ¿sí? Pero es un contrato por tiempo indeterminado. ¿Ya? Prestación discontinua, pero es por tiempo indeterminado su naturaleza, ¿no es cierto? Hay un tiempo en el que van a cesar los deberes de cumplimiento de ambas partes. El trabajador no tendrá que poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador y el empleador no paga remuneración. El contrato de temporada puede ser típico o atípico. El contrato de trabajo atípico es aquel que tiene personal permanente y que puede requerir mayor cantidad de personal en determinadas épocas del año. Es decir, cuando hablo de un contrato de trabajo de temporada atípica, hablo de actividades que se mantienen vigentes durante todo el año y que se incrementan en ciertas épocas. Y entonces ahí generan una demanda de personal. Eso sería lo atípico. Ahora, cuando hablamos de un contrato de temporada, pero típico, ahí sí son actividades exclusivamente estacionales, es decir, en determinados tiempos, ¿sí? Por ejemplo, ¿Como las de turismo, profe? ¿Perdón? ¿Como las de turismo? Claro, por ejemplo, hoteles turísticos y otros negocios que se desarrollan en zonas turísticas solo en temporada. O, por ejemplo, recolección de frutos, que a veces la recolección de frutos hortícolas y los trabajadores de la recolección de estos frutos se rigen por lo que es la ley de trabajador agrario, pero es un trabajo estacional. O, por ejemplo, la vendimia, o, por ejemplo, la zafra, ¿no? La cosecha de la caña de azúcar que se da durante los primeros meses del año. Ese es un contrato de temporada típico, ¿sí? Los trabajadores de la zafra trabajan durante todos los años. Por lo general se da, dicen que la cosecha dulce son los 6 primeros meses del año, pero se da en 3 meses aproximadamente toda la recolección de lo que es la caña de azúcar. Trabajan ese tiempito y se van. Y después vuelven al año próximo, porque el empleador los vuelve a llamar. Entonces, ellos vuelven y siguen trabajando en la cosecha de la zafra. ¿Se el entiende? atípico, profe, no lo entendí la diferencia entre el típico y el atípico. O sea, el típico sería el de temporada y el atípico... No. El típico son actividades exclusivamente estacionales, que se dan solo y exclusivamente en una determinada época del año. El atípico es aquellas actividades donde hay un personal permanente y en determinada época del año se incrementa esa actividad y por lo tanto la demanda laboral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me veo en la obligación de contratar más empleados durante determinadas épocas del año. ¿Se entiende? Pero estas actividades, la del contrato por temporada típico, se mantienen durante todo el año. Por eso yo siempre digo que las heladerías no entran dentro de lo que es el contrato de trabajo por temporada típico. Hay todo el año heladerías, ¿no es así? Pero en determinadas épocas del año aumenta el consumo y por ahí contrato más trabajadores de enero a febrero o entre enero y febrero. Entonces tengo un personal permanente y otro personal que suelo contratar cuando se incrementa la demanda laboral. Pero no son actividades estacionales. Esa es la diferencia entre lo típico y lo atípico. ¿Qué otro ejemplo además de heladería puede ser atípico? Cualquier actividad que esté o que se desarrolle durante todo el año y que en algún momento se incremente su actividad y por ende requiera de mayor cantidad de personal. Okay. Por ejemplo, los bañeros en los clubes a veces
tienen una determinada cantidad de bañeros durante todo el año y a veces se incrementa la cantidad de personas que vienen a los clubes en la época veraniega y entonces por ahí contratan a 2 o 3 bañeros más que los que tienen durante todo el año para por ejemplo, las personas que practican la natación. Sí. Por ejemplo, yo que con todo de la pandemia me quedé sin la natación, pero ¿qué va a hacer? Algún día volveremos. Bueno, ¿se entendió lo que dije? Son actividades que no son estacionales, son actividades de todo el año, ¿sí? Pero que en determinadas épocas crece una demanda laboral fuerte. Y como eso de alguna manera es continuo, yo puedo tener un personal que contrato por temporada. El típico son actividades pura y exclusivamente estacionales. Por ejemplo, otra actividad común donde yo puedo tener un contrato de trabajo por temporada es en el caso de las personas que trabajan en un comedor escolar. ¿Se entiende lo que digo? O personas que trabajan en una colonia de vacaciones. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, perfecto, profe, gracias. Bueno, entonces, lo importante de comprender este contrato es saber que es por tiempo indeterminado siempre, saber cuál es la diferencia entre lo típico y lo atípico, saber que tiene una prestación discontinua y que en el momento que la prestación no se da, se ven suspendidos los deberes de cumplimiento de ambas partes. Por otro lado, otras características del contrato de temporada es que en definitiva tampoco se impone la instrumentación del contrato por escrito. Que puede estar bien hacerlo, que puede ser útil para las partes, puede ser, pero no se impone la instrumentación de este contrato por escrito. Por lo tanto, tiempo indeterminado y no formal, características de las que participa también el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ¿sí? Por supuesto que a este contrato de trabajo, igual que a la eventual, váyanlo sabiendo, porque muchas veces es pregunta de examen, no se aplica el periodo de prueba. Bueno, ¿cómo se da el tema de las vacaciones en el contrato de trabajo por temporada? Bueno, conforme lo establece el 163 y 153 de la LCT, vayan anotando los artículos, así después le dan una lecturita. 163 y cuál? 153. Ese artículo de 153 después lo vamos a volver a ver porque es vacaciones. Pero ¿qué es lo que pasa con el 153? El 153 es un artículo muy especial. ¿Por qué? Porque habla de cómo se toman las vacaciones cuando no se ha cumplido un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Dice, falta de tiempo mínimo, licencia proporcional. Entonces dice, cuando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo mínimo de trabajo previsto en el 51 de esta ley, gozará de un periodo de descanso anual en proporción de un día de descanso por cada 20 efectivamente trabajados. ¿Se entiende? Así se conceden las vacaciones en materia de un contrato de trabajo por temporada. Y cuando yo contabilizo la antigüedad en el contrato de trabajo por temporada, conforme lo dice el artículo 18, siempre voy a tener en cuenta el tiempo efectivamente trabajado. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, yo tengo un contrato de trabajo por temporada en donde un trabajador cumplió su trabajo o su contrato por 3 meses. Primera temporada, pues 3 meses. Vamos a otro año más y vuelve a cumplir un contrato de trabajo por temporada por 3 meses. Les pregunto a ustedes, a ver si entienden lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la antigüedad de ese trabajador? Que está trabajando por temporada, que trabajó 3 meses en el 2019 y 3 meses en el 2018. Al llegar al 2020, les pregunto, ¿qué antigüedad tiene ese trabajador? ¿Quién me lo puede contestar?
¿Qué te parece, Sofía, que sos la única ahí en la pantalla? Estoy pensando si decir lo que estoy pensando o no. Decirlo, porque hay que decirlo. Y puede ser que sea por los meses que ha trabajado en esa empresa como trabajador temporada. Bueno, yo te pregunto, todavía no lo hemos visto esto, ¿no? Pero estamos hablando de, ¿qué pasa si tiene 6 meses de trabajo? ¿Cuánto tiempo te parece que tiene de antigüedad? Y esos 6 meses. A todos le parece, vaya Natalia, vos que decís así, ¿qué te parece? ¿Cuánto tiene? No te escucho porque tenés el micrófono. ¿Cuánto tiene, Natalia? No sé si acumula antigüedad al ser un contrato por temporada. Sí, señor, No acumula, sí, acumula antigüedad, por supuesto, es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, en periodos cíclicos, pero que acumula la antigüedad. Entonces, ¿cuánta antigüedad tiene para vos, Natalia? 6 meses. ¿6 meses? ¿No hay nadie que diga otra respuesta? Aunque sea, me lo pueda escribir. No, Puede ser que sea un año, o sea, porque, o sea, si bien el trabajo es por temporada, la antigüedad del empleado es de un año. Exacto, es de un año. Mariela, lo dijiste, y acá Yamila también dijo que era de un año. ¿Pero por qué? No, el contrato de trabajo por temporada tiene sus características, pero es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y más adelante van a ver ustedes que cuando nosotros indemnicemos a un trabajador, a los efectos de tener en cuenta su antigüedad, vamos a decir que para hace rato que lo puse. Se abrió el micrófono y vamos a decir que la antigüedad de un trabajador, cuando vayamos a liquidar la indemnización o para contemplarla según el artículo 18, es 3 meses o fracción mayor a 3 meses, fracción mayor a 3 meses ya implica un año de antigüedad. Esto lo vamos a ver, no se preocupen, ¿no? Pero el 18 habla del trabajo efectivamente prestado. Cuando haya una fracción mayor a 3 meses trabajada, ya estamos hablando de un año de antigüedad. Por supuesto que yo esto lo hago para ver si se dan cuenta, para ver si alguno por ahí. Yamila, ¿por qué decías que era un año? ¿Vos lo sabías o tenías? ¿Por qué lo dijiste? Digo para saber, no se preocupen porque esto lo vemos cuando vemos la antigüedad, ¿no? Pero para que se den cuenta lo importante que es el contrato de trabajo por temporada. Es como el contrato individual de trabajo. Y si yo trabajé durante 4 temporadas y sumé 1 año y medio, yo ya tengo 2 años de trabajo. Y en virtud de esos 2 años de trabajo, si me van a indemnizar porque me despiden, me tendrán que pagar en virtud de eso, ¿sí? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. ¿Hablo yo? Bueno, el contrato de temporada, como decíamos, a ver, un ejemplo de temporada podría ser un bañero, un guardavidas en Mar del Plata. Eso es un contrato de temporada. Trabaja la temporada que por ahí son 4 meses. Bueno, está bien. ¿Ya es un contrato firme? Porque supera los 3 meses, esa es una primera pregunta. O tiene que tener las características de decir que es por esa temporada. No, Mariana, por eso les pregunto si me entienden. El contrato de trabajo por temporada es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado con periodos cíclicos de prestación de servicio. Ese muchacho va a trabajar el verano que viene. Y si, como vos decís, trabajó 4 meses y lo quiero despedir, le tengo que pagar 1 año de antigüedad. El contrato de trabajo por temporada, vuelvo a repetirlo, es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado con periodos cíclicos de prestación de servicio.
pero tiene la misma naturaleza del contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. Sí o sí. Lo que pasa es que tiene características especiales, porque lo uso en determinadas épocas del año o para determinadas actividades que se dan en determinadas épocas del año. Entonces, si yo, por ejemplo, contrato a un recolector de zafra por tiempo indeterminado, por un contrato común, va a haber un montón de meses que le voy a tener que pagar, aunque no me recoja la zafra. Ahora, si yo digo, yo te contrato, hago un contrato de trabajo por temporada para la recolección de zafra. Cuando él terminó la recolección de zafra, ella puede hacer lo que quiera y yo no tengo por qué pagarle. Cuando vuelve la recolección de la zafra, yo lo vuelvo a llamar, él vuelve a venir y yo le vuelvo a pagar esos 3 meses, ¿sí? Y así sucesivamente. Y la antigüedad de ese trabajador se va a ir teniendo en cuenta o se va a ir sumando conforme la efectiva prestación de servicio. 3 meses en 2018. El cálculo de las vacaciones se hace efectivamente por lo trabajado o... No, exactamente. El cálculo de las vacaciones, si yo, por ejemplo, tuve al bañero 4 meses laburando, no llegó a cumplir los 6 meses mínimos que establece el 151. Entonces le pago 1 cada 20 días efectivamente trabajados. Entonces, terminó de laburar los 4 meses ahí en Mar del Plata, goza del periodo que le corresponde por vacaciones. ¿Qué implica eso? Que le tengo que pagar los días de vacaciones que corresponden. Y luego, cuando venga el otro contrato de trabajo por temporada, tendré que pagarle los días de vacaciones que le correspondan también por el tiempo efectivamente trabajado, teniendo en cuenta lo que ya trabajó. Okay. Y si lo quiero despedir en la mitad de la segunda temporada de trabajo. Si lo quiero despedir a ver, trabajó 4 meses, vuelve el verano, lo vuelvo a contratar y cuando ha trabajado 2 meses lo voy a despedir. Si lo despido con causa, le digo hasta luego. Si lo despido porque no lo necesito, le voy a tener que pagar la indemnización correspondiente a 1 año de servicio. Y las vacaciones correspondientes a un día cada 20 efectivamente trabajados, que son vacaciones no gozadas de los últimos 2 meses. ¿Se entendió? Sí. Profe, le hago una consulta. El periodo de prueba en estos casos no me quedó muy claro. O sea, no hay periodo de prueba. No hay periodo de prueba. Ahora vamos a ver el periodo de prueba. No llegué al periodo de prueba todavía, pero en el contrato de trabajo por temporada no corre. Porque si el empleado, o sea, no es, o sea, a ver, no, o sea, no me sirve, suena mal, pero no cumple las funciones para la cual yo lo contrato. Sí. ¿Tiene el periodo de prueba? ¿Cómo hago para saberlo? Pero escúchame, Mariela, que vos contrates a un trabajador como eventual, por temporada, a plazo determinado, por tiempo indeterminado o en periodo de prueba, depende pura y exclusivamente de vos. Ahora, ¿entendés lo que te digo? Si vos tenés un negocio, sí, pero, por ejemplo, el bañero, le hago la entrevista de trabajo y el hombre que contrato para guardavidas me dice que sabe nadar y no sabe nadar. O no de la manera que yo necesito. ¿Cómo hago para saberlo? Lo que pasa, Natalia, que Mariela. Pura y exclusivamente se hace, por lo general se hace por contrato de trabajo por temporada, y en definitiva cuando vos contratás a un bañero, bueno, este bañero tiene antecedentes que vos vas a examinar y posiblemente ya venga de otras temporadas, qué sé yo, ahí ya sería que el trabajador hubiera cometido un ardido, un engaño contra su empleador, y ciertamente yo lo puedo incluso contratar por un trabajo por temporada, pero si descubro que no sabe nadar, evidentemente se desnaturaliza la contratación en ese aspecto, ¿no? Ok, apelaría al despido justificado. Sí, la verdad que si no sabe nadar, e incluso si ante su impericia ha provocado el accidente de alguna persona, o que una persona se ahogara, o qué sé yo, imagínate, ya ahí me estoy yendo a una situación. Pero por lo general ahí no hay periodo de prueba, ahí hay contrato de trabajo por temporada. Es más, hay muchos de esos contratos
Muchos de ellos se transforman, algunos, en pasantías de los profesores de educación física que se entrenan para ser bañeros también. Porque es como una especie de... Ustedes saben que ser bañero no es algo tan sencillo tampoco. No sé si habrá alguno dentro de la clase, porque a veces he tenido alumnos que han hecho estos cursos para ser bañeros en la costa. Tienen que prepararse y van a hacer los cursos en la costa, en San Bernardo, hay muchos lugares que se preparan para ser bañeros. Y después muchos de ellos quedan contratados o algunos quedan bajo la forma de pasantías también. Ahí estoy leyendo lo que me preguntan. En el trabajo por temporada hay aguinaldo, hay el sueldo, a ver, todo trabajador tiene derecho a lo que es el sueldo anual complementario, en la parte proporcional que corresponda al tiempo trabajado. Por supuesto que si yo trabajé enero, febrero, marzo y abril, por decir, durante ese tiempo cobraré el sueldo anual complementario proporcional a tiempo trabajado. Y si me despiden, también. De la misma manera que cobro las vacaciones, porque es un contrato de trabajo que tiene los mismos derechos y deberes que el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, solo que lo es por temporada y tiene algunas características especiales. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bueno, la extinción podría darse en el contrato por temporada, podría ser antes de iniciar la temporada, durante la temporada o durante el periodo de receso también. Podría ser con justa causa, podría ser sin justa causa o incluso podría tratarse de que el propio trabajador le envíe la renuncia a su empleador o incluso por muerte. ¿Sí? En cualquiera de estas causales de extinción se aplican, tendrán los mismos derechos que cuando se extingue, ya sea por justa causa o sin justa causa o por renuncia o muerte, que tiene cualquier trabajador en la extinción del contrato de trabajo por tiempo indeterminado y que ustedes van a estudiar detenidamente cuando veamos la extinción del contrato de trabajo. Si es sin justa causa, lo tengo que indemnizar. Si es con justa causa debidamente probada, solamente le corresponderá la liquidación. La renuncia tendrá total libertad de hacerlo en el tiempo que lo considere y cobrará la liquidación que le corresponde. La muerte, en definitiva, le va a proporcionar a sus causavientes o derechohabientes el 50% de la antigüedad y cualquier otro derecho o subsidio reconocido a ese trabajador. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Sí. Sí, a mí me quedó una duda, que es eso de que, igual que en el trabajador eventual, no se aplica periodo de prueba. ¿Eso significa que no puedes contratarlo 3 meses por periodo de prueba y después confirmar? Pero en el contrato de trabajo eventual, a ver, en teoría a veces se ha usado, pero la realidad es que no. ¿Cómo vas a contratar? ¿Cómo vas a...? El contrato de trabajo eventual es un contrato, recuérdenlo siempre, que hay, que el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el cual el trabajador fue contratado. Tenemos un plazo cierto, pero no sabemos cuánto va a durar. Con lo cual, entonces, ciertamente, no puedo decir ni que va, por eso digo, no va a durar 30, ni 40, ni 50. Va a tener estricta relación con el comienzo y la realización de la obra, la prestación del servicio o su ejecución. ¿Sí? No hay periodo de prueba y tampoco tendrá el trabajador, una vez extinguido ese contrato eventual, derecho a ningún tipo de indemnización. Entonces, en el eventual no hay indemnización y en el eventual no hay periodo de prueba. Y el eventual se refiere concretamente al 99 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene que ver también con todo lo que hemos visto del trabajador eventual, ¿sí? Bien, yo voy a seguir con el contrato de trabajo por grupo o por equipo para que sigamos avanzando, ¿no? Voy a ver si podemos terminar hoy
este contrato y un poquito el periodo de prueba, porque el eventual ya lo han visto bastante. En el caso del contrato de trabajo por equipo, sería la relación que vincula al sujeto empleador con el sujeto trabajador, pero este último va a estar integrado, digamos, de una manera plural y no individual. Muchas veces se confunde esto de decir contrato de trabajo por equipo o de equipo. Es decir, no muchas veces se confunde, sino si ustedes se fijan en el capítulo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando en el artículo 101 habla del contrato de trabajo, dice de grupo o por equipo, como si de grupo o por equipo fuera exactamente lo mismo, cuando en definitiva, y si lo analizamos, podemos ver que hay una diferencia entre el contrato de grupo y el contrato por equipo. Vamos a ir en el desarrollo y se van a ir dando cuenta. El contrato de trabajo por equipo significa, este se puede dar en cuanto a la modalidad, podría ser eventual, podría ser por tiempo indeterminado, podría ser de duración determinada con algunas particularidades, porque la realidad es que lo que vamos a ver en el contrato, como dice la ley de grupo o equipo, pero en realidad estamos hablando del contrato de trabajo por equipo, vamos a ver a un empleador y a un delegado o jefe de ese grupo. Entre el empleador y el jefe o delegado va a haber una relación y ese delegado va a ser el encargado de contratar al grupo de trabajadores que va a tener relación directa con el empleador. Pero la relación jurídica se consolida entre el empleador y el delegado. El delegado va a elegir a los trabajadores que van a formar parte de ese grupo o de ese equipo y en definitiva estos contratos tienen razón de ser teniendo en cuenta la actividad o la tarea que esos trabajadores van a realizar. O sea, ese contrato por equipo es un contrato en donde va a existir un grupo de trabajadores manejado por un delegado o jefe de equipo, pero no va a existir un contrato individual de trabajo entre el empleador y cada uno de esos trabajadores, sino que va a existir un contrato de carácter grupal. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí tenemos al contrato de trabajo por equipo. Tenemos al empleador, tenemos al delegado y tenemos al equipo. Ese equipo se va a vincular con su empleador, no cada uno de ellos en forma individual, sino por el equipo, el conjunto, el grupo de trabajadores va a estar vinculado con el empleador. O sea, él va a tener que cumplir con todos los derechos y obligaciones que le corresponden como empleador, ¿sí? Pero el delegado va a tener como facultades la de elegir a los integrantes de ese equipo, ¿sí? Contando, por supuesto, con la conformidad del empleador. Además, también el delegado o el jefe del equipo va a poder suplir o cambiar a los integrantes de ese grupo porque pudiera haber sucedido la muerte de alguno, la renuncia, una enfermedad de quienes integraban el equipo. Por supuesto, siempre va a realizar este tipo de actividades con el acuerdo o con la complacencia del empleador. Pero si el empleador quisiera de alguna manera integrar con otro trabajador ese grupo o ese equipo, eso no lo puede hacer. Y entonces ese trabajador quedaría fuera del grupo o del equipo y quedaría entonces en relación directa con el empleador. Es decir, el salario además es de carácter grupal y es el jefe o delegado del equipo quien va a distribuir el salario a cada uno de esos trabajadores. Por supuesto que ese salario deberá cumplir con los requisitos mínimos que establece la ley. Es decir, tener en cuenta el salario mínimo vital y móvil, el salario de convenio, los plus que se aplicaran, ¿está? Por más que
sea un salario grupal, después el delegado, y en función de la actividad que cada uno de esos trabajadores tiene, va a cobrar su dinero, va a cobrar su salario. Esto es, por ejemplo, cuando hay una cuadrilla de obreros, por ejemplo. Tenés un empleador que contrata a un grupo de trabajadores, pero no los contrata en forma individual, sino que hay una vinculación de carácter plural con el grupo, con todos, y a su vez quien dirige a ese grupo y se ocupa de elegirlos, dirigirlos, reemplazarlos, pagarles e incluso reclamar por sus propios derechos y obligaciones, es el delegado o jefe de equipo. A ver, estoy leyendo, por eso. Ahí me olvidé, dice, Martina dice, ¿y la antigüedad mensual cómo se calcula? La antigüedad mensual, no sé a qué te referís con antigüedad mensual. La antigüedad de un trabajador, cuando supere los 3 meses de prestación de servicio, ya se comienza a contar el año. Pero no te preocupes. Yo no sabía si esto era mensual o si lo del año era para hacer el cálculo en una liquidación final o si era lo mismo. Si no, de las dos maneras se tomaba igual. No, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Pasados los 3 meses... Claro, ya es un año. Siendo una fracción mayor, si yo trabajé en esta empresa 3 meses y medio, ya el periodo de prueba se extinguió y me quieren despedir, me tienen que pagar un año de servicios. Y si Mariana, típico es la zafra, justamente porque se da en una determinada época del año. Bueno, entonces, en el caso del contrato por equipo, por eso hay toda una diferencia, existe en lo que es hablar del contrato por equipo o lo que sería el contrato de trabajo de grupo. Esta es una diferencia o una distinción que hace la doctrina y que seguro lo tienen también en el libro, por supuesto, porque una cosa es el contrato de trabajo por equipo, que es ciertamente a que se refiere el 101, y el otro sería el contrato de trabajo de grupo, que es aquel en donde el propio empleador hace los contratos individuales de trabajo con cada empleador y les da una determinada actividad o tarea para cumplir. En cambio, cuando hablamos del contrato por equipo, tenemos a un equipo formado, el vínculo ya no es individual sino plural, y tenemos al jefe o al delegado que hace, que es quien los representa fundamentalmente, quien los elige, quien les paga, ¿se entiende? No hay una vinculación directa del empleador con los trabajadores. Si bien es cierto que él es responsable de todos los trabajadores y le paga a todos los trabajadores, lo que hace a la disciplina y a la organización y a los deberes que tiene que cumplir cada uno de ellos se encarga el delegado. ¿Me entendieron lo que es lo que pasa es que deberíamos leer el artículo, ¿no? Obviamente. No, profesora, yo tengo una duda, o sea, entiendo la diferencia, pero en el contrato de trabajo de grupo la relación es individual, pero ¿cuál sería la parte del grupo? O sea, ¿por qué se llama contrato de trabajo de grupo? No, esto viene porque acá la ley habla del contrato de trabajo de grupo o por equipo como si fuera lo mismo, ¿sí? Lo que está definiendo la ley, convengamos que es el trabajo por equipo, en donde existe el delegado y en donde existe el vínculo plural. Ustedes acuérdense que cuando nosotros estudiábamos el contrato de trabajo, entre sus características dijimos que el contrato de trabajo era de carácter personal, que no podía ser suplido por otro. Esta es una excepción en el contrato de trabajo por grupo, por equipo, porque acá sí podría ser suplido el trabajo de uno por otro que integraría ese grupo o ese equipo. Diferente a cuando hablo de grupo y no por equipo o por grupo, porque cuando hablo de contrato de grupo, estoy hablando de contratos individuales de cada uno de esos trabajadores con el empleador y después sí el destino de una actividad común. Cuando digo directamente por equipo, aparece el delegado, que es quien se encarga de la contratación. Esa es una diferencia que hace la doctrina. Genial, gracias. ¿Entienden?
Sí, ahora sí. Sí. Una cosa es de grupo o de equipo y otra cosa es por equipo o por grupo. Pero en eso se equivocó la ley de contrato de trabajo. Pero la que ella porque los pone a los dos en el mismo lugar. Pero ¿cuál es el que nosotros estudiamos? El contrato de trabajo por equipo, en donde en definitiva tenemos a un jefe de delegado y tenemos a un contrato plural, con los mismos derechos de un individual, pero donde hay características peculiares, como el hecho, por ejemplo, de que un trabajador podría ser reemplazado por otro y seguiría existiendo el mismo contrato por equipo. ¿Se Entonces entiende? por grupo no entra, ¿no, profe? En O el de sea, lo grupo, el tenemos en delegado, cuenta la diferencia. No sé qué me están preguntando ahí. ¿Sí? A ver, nosotros hacemos una diferencia porque son dos cosas diferentes, pero la ley las trata iguales. La ley habla del contrato de grupo o por equipo de la misma manera. Y la verdad que tienen sus diferencias. Esta es una diferencia que hace la doctrina, la pueden encontrar en el libro y la pueden encontrar en la ley de contrato de trabajo. Pero nosotros concretamente estamos estudiando el 101 y no cabe duda que el 101 se refiere al contrato de trabajo por equipo, en donde aparece la figura del delegado gremial y el vínculo plural en la relación con el empleador. ¿Sí? en el de grupo no aparece el delegado, ¿no es cierto? Como figura. ¿Cómo? Le preguntaba si en el contrato de trabajo de grupo la figura del delegado no aparece. En el contrato de trabajo de grupo, son contratos individuales celebrados por cada uno de los trabajadores con el empleador. Con el empleador, ok. Ustedes lo que van a hacer después de la clase de hoy o cuando estudien, lean, porque lo que a mí me está faltando es leer el artículo, fundamentalmente. ¿Sí? Lean el artículo y, en todo caso, si hay alguna duda, lo volvemos a ver, pero es necesario que se lea el artículo para que en definitiva se comprenda. La ley habla de la misma manera de dos contratos a los que en definitiva podemos hacerle una diferencia. Una cosa es por equipo, que es al que ella se refiere, y otra cosa es cuando hablamos del contrato de grupo. Bueno. Sí. Pero no se preocupen, yo esto no, o sea, si abren el libro y lo leen van a ver que lo van a encontrar. Pero es una distinción que hace la doctrina y que realmente existe, porque si uno analiza las características de ambos, te das cuenta que es así. En el caso del contrato, en el caso de este equipo, de este grupo dirigido por el delegado, tengan en cuenta que el empleador los debe inscribir, le debe dar el alta temprana, como corresponde, deben tener su ART, todo como si fuera un contrato individual de trabajo. ¿Se entiende? Y por supuesto, el empleador, como no trata directamente con los trabajadores, toda esa información para que el empleador pueda darle el alta temprana a los trabajadores, lo va a hacer el jefe de delegado. La figura del jefe de delegado o, mejor dicho, delegado o jefe de equipo, o bueno, como quieran llamarlo, es muy importante porque él maneja a los trabajadores. El contrato de trabajo por grupo o por equipo tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de la tarea, con una cuadrilla de trabajadores a los que se les dice, ustedes tienen que hacer esta tarea, tienen que hacer una tarea que es homogénea e igual a todos, en determinados tiempos y jornadas. ¿Se entiende? Por eso es muy común en materia de cuadrillas de trabajadores, de obreros, de la construcción, por ejemplo, también podría ser. U otros, es decir, si el 101 es el contrato de trabajo por equipo. ¿Sí? Bueno, a ver qué me faltó decirles más importante, porque no me quiero olvidar de rescatar las cosas más importantes. Bueno, por supuesto que en el contrato de trabajo por grupo o por equipo, ya lo decimos me voy al contrato de trabajo por equipo, los trabajadores tienen todos los derechos comunes a cualquier contrato individual de trabajo. Recuérdenlo, si se enferman, si sufren un accidente, ¿quién se encarga de todo eso? El jefe del equipo, ¿sí? A él le informan, a él le dicen, él tiene que hacerse cargo de avisarle al empleador cuál es la situación. Supónganse que hay una persona que ha tenido un accidente de trabajo, bueno, lo mandará a la RT e incorporará
a ese equipo un nuevo trabajador que formará parte del equipo, ¿sí? Las obligaciones de estos trabajadores son obligaciones mancomunadas, es decir, es una obligación para todos los integrantes del grupo. ¿Y por qué digo mancomunada? Porque cada uno va a cumplir con una determinada tarea, ¿sí? Es cuando hay varios sujetos, ya sea, si yo hablo de obligaciones en el derecho civil, puede haber 3 acreedores, 4 deudores, se entiende, varias partes, y cada uno de ellos responderá por la parte que le corresponde. Es decir, en este caso, hay varios trabajadores y cada uno de ellos asume una determinada obligación mancomunada, pero que conduce a un mismo trabajo o al producido de una misma tarea o de una misma obra. ¿Se entiende? Sí. Por supuesto que si lo despido, tendré que obrar de la misma manera que lo hace la normativa establecida en el contrato de trabajo común o de tiempo indeterminado, en los supuestos de que se extinga, ya sea por justa causa o sin justa causa. ¿Sí? Bueno, si quedó alguna duda, la clase que viene lo vemos, porque yo voy a empezar con remuneraciones, pero bueno, lo que empiece, empiece y punto, no es que me preocupe. Lo que pasa es que yo siempre quiero avanzar más para que entren menos temas, para que sea más equilibrado la cantidad de temas que integran los parciales. Pero bueno, llegamos hasta donde se pueda. El periodo de prueba es el artículo 92 bis de la LCT. Lo que pasa es que a mí me gusta que lean los artículos, porque el periodo de prueba es de 3 meses de vigencia, siempre. Y dentro de ese periodo de prueba, cualquiera de las partes puede extinguir la relación. Si es el trabajador, va a mandar su renuncia. Y si es el empleador, va a mandar una carta documento en donde dice: notifico la resolución de su contrato de trabajo a prueba, en tal fecha pongo a su disposición liquidación e indemnización de ley, que es la liquidación por el tiempo trabajado, y un preaviso de 15 días, ¿sí? Hay determinadas reglas que ustedes la tienen en el cuadrito que les di. Y fíjense, un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el mismo periodo de prueba. Supónganse que yo tengo un trabajador que lo tuve trabajando un mes y se fue. Yo no puedo volver a contratarlo otra vez en periodo de prueba, ¿sí? Es castigado el uso abusivo del periodo de prueba porque podría ser un fraude, ¿sí? Lo he contratado por un mes, después le doy de baja, después lo vuelvo a tomar otra vez. ¿Se entiende? Eso es muy importante, ¿eh? No puedo abusar del periodo de prueba, ¿sí? El empleador debe registrar al trabajador como corresponde, dándole el alta temprana, y cuando lo carga en AFIP, lo carga en el código que dice concretamente periodo de prueba, ¿sí? Porque si lo carga en el código donde no se establece el periodo de prueba, obviamente que después no va a poder hacer uso de este derecho. Por supuesto que las partes están obligadas durante ese tiempo de la prestación de servicio, el empleador a pagar las contribuciones y el trabajador a pagar los aportes que le corresponden. Va a tener su obra social y va a tener su RT, ¿sí? Algo muy importante, si el trabajador tiene un accidente de trabajo o tiene un accidente que se rige por la ley de contrato, una enfermedad inculpable, ¿sí? ¿Yo lo puedo despedir? Sí lo puedo despedir, eso ténganlo en cuenta, ¿eh? Sí lo puedo despedir, aunque esté en periodo de prueba, es decir, despedir, resolver ese contrato, sí puedo, aunque esté en periodo de prueba, ¿sí? Y haya tenido un accidente o una enfermedad, lo puedo despedir. Y tendrá, digamos, o se hará efectivo en el momento que se extinga la relación. Pero sí, ese es el inciso quinto del 92 bis. Sí se puede extinguir el periodo de prueba en caso de accidente o enfermedad inculpable. El trabajador tiene derecho, durante el periodo de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable,
que perdurará exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba si el empleador rescindiera el contrato de trabajo durante ese lapso. ¿Se entiende? Es importante eso, porque si yo no rescindo, a ver, para Mariana que tiene espíritu de empleador, mirá que yo tengo un trabajador, el trabajador se accidente trabajando, no sé qué va a pasar, bueno, y él va a tener sus beneficios hasta que se termine el periodo de prueba de 3 meses, pero yo ya rescindí, porque si yo lo tengo trabajando y a los 4 meses vuelve, el periodo de prueba ya no existe más. ¿Se entendió? Esto es importante, son todos los incisos del 92 bis. Y hay por último un contrato a tiempo parcial, que es el de 92 ter, ¿sí? Es una modalidad de contrato por tiempo indeterminado también, pero es un contrato de trabajo a tiempo parcial. Es decir, es aquel en virtud del cual el trabajador se va a obligar a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. Es lo que se conoce como el part-time, ¿sí? Ese es el 92 ter. Por supuesto que los trabajadores trabajan a tiempo parcial, por ejemplo, no pueden realizar horas suplementarias, porque estarían incumpliendo con la principal característica de este contrato, que es trabajar las 2/3 partes de la jornada. Los acuerdos social, en este caso de contratos, serán los que correspondan a un trabajador de tiempo completo, y es la categoría que se desempeña el trabajador. Y por supuesto que los convenios colectivos de trabajo también determinan la cantidad de trabajadores a tiempo parcial que puede tener una empresa. De la misma manera, acuérdense que cuando estudiamos los eventuales, establecimos que los convenios colectivos de trabajo de cada empresa dicen cuántos trabajadores eventuales pueden tener. Bueno, como de costumbre, siempre me falta algo, pero bueno. Quiero que estudien y que me digan si le encontraron bien la vuelta al contrato de trabajo por grupo, lean un poquito ahí en el libro, cualquier cosa, cuando abrimos la clase pasada, perdón, la tengo con el pasado yo, cuando abrimos la clase próxima, en el comienzo de la clase, encontrémonos un ratito antes porque sería la última clase, volvemos a revisar los conceptos y si tienen alguna duda en lo que es modalidad contractual. Pero acá me faltó en la clase de hoy leer los artículos. Léanlos con los apuntes que han tomado, con lo que tienen en el campus, a ver si han logrado entenderlo. Profesora, una pregunta. En el caso de que tengamos dudas en el transcurso del fin de semana, ¿podríamos hacerlas en el campus? No, escribime al mail, yo te contesto. Ah, ok, genial. Gracias. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si me escribís al campus, a lo mejor al campus no entro, pero si vos me escribís a un mail, el mail me llega al celular, yo lo veo y te contesto. Y es más fácil para ustedes y para mí. Si tienen alguna duda, no tengo ningún problema. Ok, gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Yo no quiero abusar del tiempo. Yo no tengo problema porque vivo sentada en esta silla. Es mi vida se ha transformado en este lugar. Ya la verdad que vivo metida acá adentro. Entonces, si tienen algo más, yo encantada de la vida, pero tampoco quiero abusar del tiempo de ustedes, o si tienen que ir a la cursada, o si ya se cansaron de escucharme. Profesora, capaz que yo le quiero hacer una pregunta, capaz que ya lo contestó y como he estado con mala señal no escuché la respuesta. Perdón si soy reiterativa. El examen parcial, es muy importante saber los artículos, porque por ahí uno tiene la idea del concepto de lo que la ley dice, pero no me acuerdo del artículo. Es importante saber qué artículo. ¿Con el artículo al número? Claro. No. Es importante conocer
los derechos que los trabajadores tienen, los deberes que tienen, los derechos consagrados, pero de ninguna manera es necesario que vos sepas. Yo nombro los artículos, ¿por qué? Para que ustedes los anoten y después los vayan a leer. Perfecto. Pero no sé cómo, ¿va a ser multiple choice o va a haber que argumentar? No sé, alguna vez me pareció escuchar que dijo que iba a haber un juicio. No, ustedes, hay 60 anotados. Yo no sé cuántos van a rendir, por eso voy a fijarme cuáles de esos 60 anotados son las personas que han tenido un ingreso de un 75% al campus, como lo hacemos cuando tenemos las clases presenciales. Yo ahora veo 40, mínimo 40, entonces si yo tengo 40 alumnos, me parece que lo más práctico es el choice o el verdadero falso, dividido por temas. Tampoco voy a poner 4 temas, 2 temas. Entonces les voy tomando asistencia, primero me muestran su documento, después yo subo el parcial, esto ya lo había dicho, ustedes lo completan en el término de 40 minutos y lo suben. Bien. Bien, y va a ser choice, entonces, no va a haber preguntas a desarrollar. Es que preguntas a desarrollar, por ejemplo, tengo que hacer 3 preguntas, ponele, y es complicado, me parece más complicado preguntas a desarrollar con la virtualidad, me parece que es mejor. Me acuerdo que el año pasado habíamos llegado a esa conclusión con el doctor Pueblas, pobre que ya no está, y habíamos llegado a eso. Bueno, a él le gustaba mucho el verdadero falso, el choice. Dice, si los alumnos estudian, va a ser más fácil para ellos hacer el examen en estas circunstancias y para nosotros también corregirlos. Así que bueno, va a ser eso, va a ser choice. Choice o verdadero falso. ¿Me escuchá? Sí. ¿Entiende? Me parece que prendió el micrófono. No, quería hacer una pregunta que es re tonta, pero se me acaba de ocurrir y por las dudas pregunto. ¿El parcial va a empezar 5 y 10 o como venimos trabajando o en el horario de la cátedra? O sea, en el horario en que nos inscribimos. Les voy a pedir, yo el viernes les iba a pedir, nosotros tenemos tiempo hasta las 7 de la tarde. Yo tengo más tiempo, pero yo me acoto a los horarios porque ustedes tienen por ahí que hacer otras cosas. Entonces, yo les voy a pedir el martes que nos conectemos a las 5, porque el martes lo que les voy a pedir a cada uno de ustedes es que abran la cámara y me muestren su DNI. Perfecto, está bien. Entonces, yo voy tomando asistencia, voy tomando los DNI, les voy viendo la carita y les voy diciendo tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Cuando cerré todo, ahí le digo, bueno chicos, subo al campus tema 1, subo al campus tema 2, no salen ustedes ni salgo yo del campus en ningún momento, digamos de lo que es acá, estamos siempre, y a los 40 minutos de reloj ustedes suben. Perfecto. ¿Estamos? Si no lo ¿Es un formulario de Google el parcial o se hace por Word? Porque no cursé yo el cuatrimestre pasado y no rendí nunca, así virtual. No. A ver, yo hago los formularios del Google Classroom para los alumnos que se abren a determinado momento y se cierran a determinado momento. Pero he tenido algún problema con algunos alumnos que sí que lo presenté, que no lo presenté. Me acuerdo que en UCE es un alumno, se fue recuperatorio por eso. Entonces lo que yo voy a hacer es subirlo al campus. Les doy el tiempo y cuando yo digo lo suben, lo suben. Entonces te va a ser fácil, no vas a tener problema. Ok, gracias. Yo tengo una consulta. El mail, en caso de dudas, el fin de semana, ¿es algún mail personal o al del campus? Pues si es personal no tengo ningún anotado para ver cuál es. No, me pueden escribir al mail personal, porque entonces ahí te está en el cronograma el mail, arriba de todo. En el cronograma está. Arriba de todo. Bueno, pero por las dudas se lo pongo también, si lo quieren. Acá hay otro mail al que me pueden escribir también, lo tengo ligado al Google Classroom, pero también me pueden escribir a si les resulta más fácil, también estoy en
Me encuentran en este porque estoy con los Classroom los tengo ligados al Gmail. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Porque es mi primer parcial que rindo de esta así virtual. O sea, es con cámara abierta, ¿no? A ver. Porque yo generalmente estoy con la computadora del trabajo, generalmente me conecto por acá y la verdad es que no tengo habilitada la cámara. Tendría que conectarla del celular y hacer el parcial por la computadora. Mirá Natalia, es difícil tener todas las cámaras abiertas, el sistema no me lo resiste, pero lo que sí hago yo es abrir cámara con ustedes cuando con ustedes quiero hablar, cuando me muestran el DNI, cuando me dan el presente, así que lo que te voy a pedir, Natalia, es que vos arbitres los medios para el martes tener la cámara, ¿eh? Ok, igual soy Mariela, porque me dicen siempre Natalia, pero bueno. No sé, porque la otra Mariela la tengo ahí, hoy es una cosa terrible. Pero bueno, nosotros tenemos que, o sea, usted nos tiene que ver mientras nosotros llenamos el parcial. ¿Tendríamos que tener 2 dispositivos? Me encantaría, pero no podemos. Claro, está bien. De todo lo que... Vamos a intentarlo el viernes, a ver si todos abren las cámaras y si yo los veo a todos. Pero no se puede. No los puedo ver a todos. ¿No? Para mí el sistema no lo soporta. Entonces la vez pasada todos abrieron sus cámaras, todos me mostraron su DNI. Después, ojo muchachos, respeten el tiempo en subirlo, porque después hay que controlar que el examen esté subido. Subió. Claro. Entonces a los 40 minutos, listo, se terminó. Porque después yo tengo que controlar que todos los exámenes estén subidos para evitar inconvenientes para ustedes. Y todo queda registrado en el campus. Profesora, yo tengo una duda con respecto a los temas. Estoy mirando el cronograma y el módulo 6 tiene las modalidades que acabamos de dar, la regla de la indeterminación, principios, plazo, forma, contratos especiales, becas y pasantías. Esto no entraría, porque usted mencionó que la clase que viene vemos remuneración que pertenece al módulo 7. No. Yo lo que de becas y pasantías le dije que lo revisaran por el libro. Y lo demás ya te lo di todo del módulo ese, ¿eh? Plazo y forma, o sea, forma sí. ¿Y cuál es la regla de la indeterminación? El artículo 90, principio de indeterminación del contrato de trabajo. Es todo lo que hemos estado hablando. Y le dije que becas y pasantías lo estudiaran por el libro, que son 3 o 4 hojitas, y modalidades del contrato de trabajo lo estoy dando ahora, y el viernes seguimos con remuneración. Genial, listo. Gracias. A veces uno pone en el módulo, porque ahí también hay que tener en cuenta que yo achico el contrato en 15, 16, el programa en 15 o 16 módulos, pero sepan que hago módulos porque, bueno, por esto de la virtualidad se nos complica todo y para tener un cierto orden. Pero la realidad es que yo a través de esos módulos trato de darle toda la materia que está comprendida en el programa. Sí, era porque me había mareado, pero gracias. No, la regla de la indeterminación es esa, es el artículo 90, principio de continuidad, conservación del contrato de trabajo. El contrato se entiende de plazo indeterminado en el tiempo. Genial, gracias. Como ustedes quieran, ya son las 7, estamos, cualquier cosa, cualquier duda, me escriben, yo contesto, no se preocupen. Si no contesto es porque no me llegó, Genial, muchas gracias. Una consulta. Bueno, entonces, gracias a ustedes y nos vemos el viernes, Cuídense, pórtense bien, no me anden por la calle si no necesitan. Bueno, listo.